Con la pandemia, bueno, nos hemos olvidado de otras patologías y otros sistemas importantes para nuestro organismo. Más allá del sistema respiratorio, el COVID también ataca otros sistemas como es el sistema cardiovascular. Sean bienvenidos a este nuevo live de Laboratorios FC en FC Salud, donde estamos comprometidos con ustedes en llevarles la mejor información de salud para que eviten la automedicación y además conozcan de salud para protegerla, que es lo más importante que tenemos. Y para el tema de hoy, que es el trastorno cardiovascular post-COVID, tenemos acá a nuestro invitado, el doctor Elías Urbáez, cardiólogo, para conversar sobre este tema, porque además de que el COVID puede afectar otras partes de nuestro organismo, también deja secuelas, y deja secuelas en la parte cardiovascular. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, muy amable por la invitación, FC Pharma y todo su personal, de estar acá presente y poder compartir parte de, digamos, el conocimiento que se tiene en materia de lo que estamos viviendo hoy día, que es el COVID, y particularmente la afectación cardiovascular que se produce y su impacto sobre nuestra población y, por supuesto, recomendaciones pertinentes para todos nuestros pacientes y también para aquellas personas que se encuentran conectadas y que podrán ver el live a posteriori. Así es, porque al finalizar este live lo vamos a dejar cargado en nuestras redes sociales para que puedan disfrutarlo en la red social del doctor y también de Laboratorios FC. Todavía seguimos aprendiendo con respecto al COVID en las diferentes patologías, pero doctor, comenzando y entrando ya en materia, ¿el COVID-19 puede afectar también de gravedad al sistema cardiovascular? Sí, definitivamente la infección por el virus del SARS-CoV-2, que pues todos ya conocemos que surgió en el reporte hace prácticamente más de un año, en diciembre del año 2019, en una provincia de China, pues ya se conoce que puede generar daño cardiovascular. Y hay muchas alteraciones dentro del corazón y también dentro de los vasos sanguíneos, muchos dependientes del bajo flujo en este caso, de oxígeno. Obviamente cuando se altera la oxigenación, cuando se altera los mecanismos de coagulación y los mecanismos de trombosis y los mecanismos inflamatorios, pues todo esto pudiera favorecer alteraciones dentro de las arterias del corazón, dentro del tejido cardíaco y generar complicaciones importantes. Es decir, sí afecta como tal al corazón, pero eso viendo una persona sana, pero una persona que ya tiene problemas cardiovasculares es más vulnerable al COVID-19. Una persona que tiene enfermedad cardíaca estructural o alguna enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la hipertensión arterial, que es muy frecuente en la población, pues tiene un mayor riesgo de poder complicarse si no toma las medidas pertinentes y se ataca a tiempo la progresión de esta enfermedad. Sin embargo, en la actualidad, digamos, la infección puede ser, digamos, muy variable de una persona a otra. Lógicamente hay personas que no tienen ningún factor de riesgo o ninguna enfermedad y pueden complicarse de igual manera. Es decir, el hecho de que tú no tengas ninguna enfermedad no te exime de que puedas complicarte de esta infección. Ahora bien, es cierto que las personas hipertensas, los diabéticos, las personas con obesidad, sobrepeso, las personas con desnutrición tienen un riesgo superior en comparación a aquellos que no tienen alteraciones de este tipo. Y también aquellos cardiópatas per se, es decir, enfermedades cardíacas como la cardiopatía isquémica, que es aquella que se produce por enfermedad de las arterias del corazón, que genera o pudiera generar infartos, las miocardiopatías o enfermedades de dilatación del corazón posterior a virus, que no voy a hablar también de la infección o la inflamación del corazón, que se llama miocarditis, pero previamente un paciente puede tener una miocardiopatía dilatada y con el virus o con la infección del virus SARS-CoV-2 o del COVID puede desarrollar insuficiencia cardíaca o puede exacerbarse los síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces,
hay muchísimas, digamos, alteraciones que se pueden suscitar en el contexto de una infección e incluso posterior a la infección. Es decir, hay que diferenciar entre aquellas personas que producen una alteración durante la fase aguda y aquellas personas que quedan con una secuela tras la fase infecciosa o la fase inflamatoria. ¿Ok? Y además de eso, hay que conocer cuáles las potenciales complicaciones que se producen en aquellos pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular. Y entre aquellas, digamos, alteraciones que se pueden producir durante la infección por virus del COVID, tenemos las arritmias cardíacas, bien sean frecuencias muy bajas o frecuencias muy altas. Particularmente una arritmia que es potencialmente embolígena, como la fibrilación auricular, que es la arritmia persistente más frecuente. Básicamente una estructura del corazón que se llama la aurícula, está la aurícula izquierda y la aurícula derecha, fibrila, hace un movimiento totalmente inapropiado y eso favorece la formación de trombos, los cuales pueden viajar al cerebro o a cualquier tejido del organismo y producir daño a nivel de ese territorio. Además de eso, puede también alterar el sistema de conducción, como son el nodo auriculoventricular o el nodo sinusal o el mismo sistema eléctrico del corazón, y favorecer alteraciones como bloqueos auriculoventriculares que pudieran requerir, en algunos casos, implantes de marcapasos definitivos o, por ejemplo, frecuencias muy bajas durante la fase infecciosa. Eso ya está descrito, inclusive hay trabajos publicados en relación a estas entidades. Asimismo, tenemos también la inflamación del corazón, conocida como miocarditis, que se puede producir durante la fase infecciosa y, digamos, evolucionar a una cardiopatía dilatada que pueda desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca como falta de aire, aumento del volumen de las piernas, que se conoce como edema de miembros inferiores, en algunos casos ¿Y esto es tos producido seca. por la miocarditis? Sí, bueno, en el caso de la miocarditis hay una inflamación en el del corazón, del miocardio. tejido, del corazón. Okay. Si esto evoluciona, puede generar alteraciones de las funciones, digamos, de contracción, de relajación y de lo que llamamos también la función sistólica del corazón y de la función diastólica, es decir, de la capacidad del corazón de poder ser eficiente y mantener un gasto adecuado para las necesidades de los tejidos. Entonces, si esto se afecta de manera considerable, si el tejido se dilata, se daña, puede producir o puede conllevar, en definitiva, a una miocardiopatía dilatada que sea más proclive a desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca que afectan la calidad de vida de los pacientes. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico compuesto por una serie de signos y síntomas. Cualquier enfermedad cardiovascular puede desarrollar insuficiencia cardíaca, todas, inclusive aquellas cuyo desencadenante haya sido por el virus del COVID. Exacto, fíjense, a los que nos están escuchando ahorita, yo le dije al doctor cuando llegó y le dije, doctor, usted me puso toda la mañana a estudiar de cardiología y de verdad que ya entiendo por qué los médicos y en especial los especialistas en cardiología duran tantos años y no dejan de estudiar porque es bastante amplio todo lo que hay que aprender en esta área y muy bonita también. Para los que nos están viendo voy a hablar un poco sobre qué es la miocarditis, o sea, es la inflamación del miocardio y el miocardio es el encargado del bombeo de sangre, ¿cierto? El miocardio, bueno, el corazón está compuesto Exacto. por una serie de tejidos. En este caso, el miocardio, que es el tejido cardíaco, por así decirlo, grueso, el más importante, porque también hay una capa que recubre que se conoce como epicardio. La capa de revestimiento interna se llama endocardio. Hay una capa hay una envoltura que cubre el corazón, que sirve como protección, que tiene un líquido que se llama líquido pericárdico, que se conoce, valga la redundancia, como pericardio. O sea, y también puede haber una inflamación en esa zona. También puede haber una inflamación en esa zona conocida como pericarditis. Entonces, en cuanto a la miocarditis que me estabas preguntando, cuando hay una inflamación en este tejido, en el miocardio, se produce una miocarditis, puede haber elevación de algunos biomarcadores que se solicitan en unos laboratorios específicos, en laboratorios conocidos como por ejemplo la troponina, ¿ok? Y además puede verse también afectada la función de contracción y relajación del corazón, entre otras cosas.
favorecer arritmias en el contexto de esta inflamación. Y si esa miocarditis evoluciona, puede producir o puede desencadenar una miocardiopatía dilatada. Hay pacientes que una cosa lleva a la otra, es un ciclo. Sí, es un ciclo. No todos los pacientes van a desarrollar una enfermedad como miocardiopatía dilatada. No todos los pacientes van a desarrollar miocarditis. Pero hay estudios en la actualidad donde incluso en pacientes que no tienen enfermedad estructural importante en los estudios básicos, como por ejemplo un ecocardiograma transtorácico y por supuesto a nivel del examen físico, donde en pacientes con síntomas leves o asintomáticos se hicieron estudios más profundos, como por ejemplo de resonancia magnética, y se observó modificaciones en relación a un corazón totalmente normal. Es decir, todavía el tiempo nos va a decir cuál es la verdadera afectación a mediano y largo plazo. Porque de la actualmente seguimos en conocimiento y seguimos aprendiendo en pandemia de este virus que ha realmente producido estragos en la población. Además de la miocarditis, ya habías mencionado en relación a la pericarditis es la inflamación de un tejido que se conoce como pericardio, que tiene a su vez un líquido interno que va de 15 a 50 cc aproximadamente. El líquido pericárdico tiene varias funciones, puede inflamarse por distintos procesos, entre ellos están los infecciosos, y no escapa a la infección por el virus de SARS-CoV-2, de manera que la pericarditis también puede producirse también cuando los pacientes tienen este proceso infeccioso durante o posterior a, digamos, ya pasar la fase de los 14 días, 2 semanas aproximadamente, que se toman como tiempo mínimo para darle chance a que el organismo tenga una respuesta inmunológica, que el virus cumpla todas sus fases pues, obviamente de desarrollo y ver cómo evoluciona, y por supuesto la fase de contagio que es importante. Entonces hay pacientes que van a requerir mucho más de 14 días, pero lo que está establecido es tomar a todo paciente con síntomas leves o que estén asintomáticos pero que tengan una prueba positiva para COVID, particularmente, generalmente los pacientes asintomáticos son muy difíciles de localizarlo, y más allá de tratar realmente es reposo y medidas básicas, ¿no? Pero aquellos pacientes con síntomas leves, síntomas moderados, síntomas severos, tienen que mantenerse al menos por 14 días, ¿ok? Al menos, digo al menos porque puede ser mucho más en aislamiento, bien sea en hospitalización. Eso va a depender del cuadro clínico. Ahora, la pericarditis puede producir síntomas también, y entre los síntomas vamos a decir que uno de los síntomas que se pueden evidenciar en algunos casos es el dolor en el pecho, el dolor torácico, ¿ok? Ese es un dolor que es quizás un poco más punzante, que puede modificarse con los movimientos respiratorios, que cuando el médico lo ausculta pudiera evidenciar algo que se llama como un frote a nivel de la auscultación cardíaca, pero hay que diferenciarlo con dolores torácicos de otras causas, es decir, también el problema o la afectación pulmonar, que también es la principal y es fundamental en el contexto de COVID, puede producir dolor en el pecho. Y los pacientes con enfermedad coronaria o que estén en el contexto de un infarto o una angina inestable, que se considera una emergencia, igual que el infarto agudo del miocardio, también pueden presentar dolor en el pecho. Es decir, sí o sí los pacientes deben, cuando tengan manifestaciones, y sobre todo en este caso que estamos hablando del COVID, tengan evidencia de infección por este virus, deben acudir a una evaluación para poder discernir a qué se atribuye este síntoma que es común a múltiples patologías, ¿ok? A múltiples alteraciones. Entonces, es sumamente importante que los pacientes estén pendientes de los síntomas y los signos de alarma, como por ejemplo las fiebres altas de manera persistente que no ceden con los antipiréticos comunes, aquellos pacientes que presenten disnea súbita. La disnea es un síntoma que se define como la percepción de falta de aire, ¿ok? Cuando ya no puede respirar bien, eso se llama disnea, ¿no? Correcto, palpitaciones rápidas que pueden ser regulares o irregulares, etcétera, tienen múltiples características.
hinchazón o edema de miembros inferiores, aumento de volumen de manera asimétrica en los miembros inferiores, inclusive también en una sola pierna puede haber aumento de volumen con dolor, entumecimiento y ser la expresión, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda, que es ya la parte, digamos, vascular periférica, pero eso ser un desencadenante para producir un tromboembolismo pulmonar. Ese émbolo que se forma, o ese trombo, mejor dicho, que se forma a nivel de las venas, en este caso de los miembros inferiores, las venas, unas venas que tienen ciertos diámetros, ¿okay? Pueden viajar a nivel por el torrente sanguíneo y llegar a nivel del corazón, la parte derecha, y alojarse a nivel de las arterias pulmonares y producir un tromboembolismo pulmonar potencialmente mortal. Entonces hay pacientes que de repente vienen evolucionando aparentemente de manera satisfactoria, pero persisten con frecuencias altas o han tenido todavía fiebre y presentan esas manifestaciones, inclusive sin presentar lo que mencioné a nivel de las piernas, y producir una disnea súbita y presentar un tromboembolismo pulmonar potencialmente mortal. ¿Ok? Otro mecanismo descrito también por el cual los pacientes pudieran desarrollar un infarto agudo del miocardio o eventos de isquemia, es decir, de falta de aporte suficiente al corazón porque no llega suficiente sangre y por tanto oxígeno, es cuando ya existe enfermedad coronaria previa, es decir, las arterias del corazón tienen algún grado de aterosclerosis, ¿ok? La aterosclerosis no es más que una serie de sustancias, colesterol, células inflamatorias y demás que se acumulan debajo de la capa del endotelio, la capa interna que recubre el vaso sanguíneo, la arteria coronaria, y pues puede ir aumentando y va a tener eso como un tubito y se va acumulando y cada vez el orificio donde pasa la sangre es más pequeño y eso hace que la sangre vaya con mayor velocidad, ¿no? Fíjate, lo que pasa en la enfermedad coronaria es que esto va a ocurrir durante esto. Esto es un mecanismo progresivo y va avanzando conforme pasa la edad. Hay pacientes que ya tienen enfermedad coronaria. De hecho, todos nosotros, inclusive a nuestra edad, podemos ser propensos a tener algún grado de enfermedad coronaria. Y entonces llega esta infección malvada, que es el coronavirus, y entonces inestabiliza la placa, por así decirlo, y favorece que pueda romperse o pueda erosionarse y lleguen todas las células del organismo que son procoagulantes y produzcan una obstrucción total o parcial y favorezca entonces el desarrollo de un síndrome coronario agudo, bien sea una angina inestable o un infarto agudo del miocardio propiamente dicho. Pero también hay mecanismos dependientes de la baja cantidad de oxígeno, es decir, dependientes del oxígeno, por tanto, que se conoce como hipoxemia, que eso ocurre en muchísimos pacientes con coronavirus. De hecho, muchísimas personas conocen la situación en relación a la saturación, que hay poco oxígeno a nivel de la sangre y por tanto a los tejidos. Entonces, si ya uno tiene una enfermedad importante, obstructiva, en estos lechos, en estas arterias del corazón, cuando le disminuyes el aporte de oxígeno, empeoras la situación. Entonces, y sería una hipoxemia que también va a atacar los demás organismos. Tienes mecanismos que pueden producir, fíjate, dos mecanismos que mencioné por el cual puede producirse isquemia, en este caso del corazón. ¿Okay? Y la isquemia es básicamente falta o un aporte inadecuado a los tejidos, un aporte de sangre inadecuado. Puede ocurrir a cualquier tipo de tejido, pero en este caso estamos hablando del tejido cardíaco, el corazón particularmente. Entonces, fíjate, todavía estamos desarrollando las alteraciones cardiovasculares y la enfermedad cardiovascular sigue constituyéndose como la primera causa de morimortalidad en el mundo. Es decir, sigue muy frecuente, muy prevalente, siguen existiendo o surgiendo nuevos casos que coexisten con los casos de COVID. A veces en el camino se integran, chocan y entonces a veces es cuando el paciente es el que lo sufre porque pues tienes la infección, tienes enfermedad cardiovascular o simplemente no tienes enfermedad cardiovascular, pero puedes desarrollar una... Es que imagínense, si una persona sana puede salir con secuelas cardiovasculares, lo que puede provocar el COVID a una persona que ya tiene una patología cardiovascular, ya que esto es como un ciclo. O sea, ya cuando atacó los pulmones va a provocar que tenga, cuando está en la hiperinflamación, tenga falta de oxígeno. Al tener falta de oxígeno, eso va a provocar que el corazón y otros organismos también se vean afectados. Entonces es como un ciclo. O sea, falta aquí y va atacando a los demás organismos, pero en este caso estamos hablando del corazón. Si vamos a las arterias,
ataca las arterias y también va a verse afectado el corazón. Entonces, es un tema bastante amplio y pensamos, y cuando comenzó el COVID, que era solamente una patología que atacaba solamente los pulmones. Y no, o sea, va mucho más allá, ¿cierto? Sí. Fíjense, estábamos hablando de algo bastante interesante, que es de nuestro estilo de vida también. Por acá mi equipo de producción me colocó una pregunta, y es que dice, además del daño directo que ocasiona el COVID-19 en el sistema cardiovascular, también el sedentarismo y los cambios de alimentación que ha generado el confinamiento puede ser un factor de riesgo para que estas patologías se sigan desarrollando. Correcto, sí. Definitivamente, sobre todo el año pasado vimos cómo el cambio de toda nuestra dinámica laboral, nuestra dinámica diaria se vio afectado. Hay muchas personas que empezaron a realizar ejercicio, a mejorar su alimentación y a reinventarse en el contexto de la pandemia. Sin embargo, otro grupo de personas se hicieron más sedentarias y por tanto aumenta el riesgo cardiovascular dependiente de un factor de riesgo conocido como el sobrepeso y la obesidad. ¿Ok? Los pacientes con factores de riesgo cardiovascular definitivamente tienen estadísticamente mayor susceptibilidad a poder presentar complicaciones por la infección de coronavirus. Llámese hipertensión arterial, trastornos de la glucosa, de diabetes mellitus, resistencia a la insulina, en este caso problemas con el colesterol y triglicéridos, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, ¿ok? Pacientes que no tienen una alimentación balanceada, adecuada, que es rica de macronutrientes, digamos, adecuado a los cálculos o a los requerimientos que tiene la persona diariamente, es decir, que están en exceso o están en déficit. Los extremos son malos. Sí. Si estás en mucho es malo y si te quedas todavía corto también es malo cuando te vuelves más propenso, por supuesto, a que la infección pueda producir complicaciones en tu organismo. Sí se produce en pacientes sanos asintomáticos. El mensaje no es que esto es algo exclusivamente de las personas con factores de riesgo cardiovascular, pero sí hay que hacer énfasis en la prevención, en tomar las medidas, digamos, en este caso, las que conocemos, como el distanciamiento social hasta cierto punto. En este caso en Venezuela tenemos lo que son el uso de las semanas, pues el uso también de los equipos de protección, sobre todo en sitios de riesgo, cuando por supuesto usted en su casa solo, usted no va a utilizar el tapaboca, pero siempre que pueda debe utilizarlo. Además de eso, tenemos el lavado de manos que debe mantenerse, porque el COVID no está erradicado. Bien sabemos que venimos de una segunda oleada, pero es posible que en un tiempo, pues eso yo no lo puedo establecer, podamos vernos inmersos en una tercera oleada y debemos estar preparados y conforme estamos aprendiendo, utilizaremos las estrategias, en este caso farmacológicas y no farmacológicas, para seguir enfrentando este virus y que produzca el menor daño posible a nuestra población y el impacto sobre la comunidad y sobre la familia. Y lo importante es siempre ir a un especialista, no importa qué sienta, lo importante es que vaya al especialista dedicado a lo que usted pueda tener. Porque actualmente vivimos mucho con la automedicación, la gente se acostumbra mucho a la automedicación y es muy importante que vayan a los especialistas, porque cuando ya van al especialista y ya están automedicados, eso se puso un poco más grave. Me imagino, ¿le han llegado a su consultorio personas automedicadas? No sé en la parte cardiológica, ¿cómo me han llegado, los he visto. Que le dicen a la vecina, no, yo me tomo esta pastilla, a mí me da bien, y es diferente, cada paciente tiene su medicamento. Sí, así es, lo he visto en internet, lo he leído, Doctor Google. He consultado a los pacientes, me han preguntado, me han llamado, lo he revisado por cadenas de WhatsApp. Ahorita estamos en un bombardeo de información y debemos hacer uso correcto de las herramientas comunicacionales, las redes sociales, el internet y redes como por ejemplo el WhatsApp u otros, donde hay muchísima información y en ocasiones los pacientes se automedican o hay fórmulas, por ejemplo, constituidas, no quiero mencionar ciertos fármacos, pero hay como algunos
protocolos, por así decirlo, entre comillas, donde los pasan información de una persona a otro, o inclusive algunos profesionales de la salud se han hecho de manera, digamos, incorrecta, se han hecho eco de, digamos, algunos medicamentos que todavía no tienen evidencia sustentable en relación a tratar el COVID de manera adecuada y que más bien aumenta el riesgo de complicaciones derivadas de esta. Entonces, muchas personas se hacen eco de estas informaciones erradas y entonces utilizan esta pequeña fórmula pensando que el COVID leve o asintomático o severo inclusive se tratan con medicamentos específicos. Con Cada persona, al principio todo el bueno, mundo tú tomaba lo mencionaste, antibióticos. eso es un error garrafal y yo no soy ni mucho menos ni infectólogo ni un experto en el área, pero como médico debo aportar mi granito de arena en ese sentido y decirlo de manera rotunda y categórica: el uso de antibióticos en los pacientes con infección por SARS-CoV-2 sin que haya evidencia de una coinfección bacteriana está totalmente contraindicado y es un mal proceder si viene esto de un médico, por supuesto, y si lo está haciendo una persona en el desconocimiento, es mejor, digamos, tomarse el tiempo, acudir a una consulta, consultar a una persona, si sea vía online, y pues no utilizarlo si no es necesario. Habrán algunas personas que van a requerir uso de antibiótico-terapia, y esta antibiótico-terapia tiene unos criterios específicos que pueden ser, digamos, manejados de manera empírica inicialmente o de manera más específica al tener, por ejemplo, cultivos o antibiogramas en este caso. Pero hemos visto donde hay 2, 3, 4 antibióticos muy conocidos que se utilizan para COVID, tenga o no tenga, se sospeche o no se sospeche, sea leve o no sea leve, sea severo, y eso es un error porque aumenta la resistencia bacteriana, estás acabando o utilizando un fármaco que puede producir efectos secundarios, particularmente en los pacientes cardiópatas, donde se utilizan algunos medicamentos, por ejemplo, que prolongan el QT y que favorecen entonces el desarrollo de arritmias. Entonces, esa información que es científica, que para un médico por lo menos tienes que estudiar 6, 7 años de un pregrado y después una especialidad que te puede inclusive mínimo llevar a 10 años, no lo vas a conseguir en un formato de Google o del WhatsApp. Hay cosas o hay tratamientos sintomáticos que sí, que uno puede utilizar para justamente tratar el síntoma. El tratamiento sintomático es que si usted tiene fiebre, usted, por ejemplo, tome un antipirético tantas horas, en dependencia si tiene o no tiene, ¿ok? Si usted tiene tos, va a tratar eso. Si usted tiene malestar general, si tiene dolores musculares, puede utilizar el mismo antipirético, el mismo, por ejemplo, voy a mencionar uno muy conocido, acetaminofén. Eso no está contraindicado, pero incluso medicamentos como el acetaminofén pueden producir un daño. Eso no es inocuo. El acetaminofén, que lo conseguimos en distintas presentaciones, usted, si no lo usa de manera adecuada en los horarios establecidos, o mejor dicho en la posología e intervalos establecidos, puede producir una afectación a nivel del hígado. Entonces, todo esto, sobre todo cuando estamos utilizando todo este listado de medicamentos, es muy delicado y debe ser supervisado. Consulten a un médico, tomen la asesoría debida y estén, por supuesto, pendientes de la sintomatología, que en este caso pueden ser múltiples, pero dentro de las que puedo mencionar a nivel cardiovascular está la disnea, o sea, falta de aire, tos, que puede ser por el daño pulmonar o la misma neumonía o afectación pulmonar por COVID, pero también puede ser de origen cardíaco, dolor en el pecho, palpitaciones, aumento de volumen en las piernas, inclusive síncope, que es la pérdida súbita de la conciencia, porque han habido pacientes que presentan arritmias potencialmente mortales o inclusive frecuencias muy bajas por bloqueos, y esta condición favorece que no llegue suficiente sangre al cerebro y entonces una persona se puede perder, en este caso puede tener una pérdida súbita de la conciencia o un desmayo, vamos a explicarlo a nivel de ese modo, y entonces ser la expresión de una alteración cardíaca. Doctor, una persona que ya tenga patología cardiovascular o alguna enfermedad cardiovascular, ¿los síntomas del COVID pueden presentarse de otra forma? Bueno, la sintomatología del COVID es múltiple. Exacto. Puede no existir, pueden producirse algunas de estas sintomatologías que ya mencioné, puede también
cursar con cuadros sistémicos como por ejemplo cuadros febriles, astenia o cansancio, fatiga, pérdida del apetito, pérdida del olfato, pérdida del gusto, ¿ok? Debilidad, digamos, una debilidad muy marcada, trastornos o sintomatologías gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, ¿ok? Entonces no es solamente algo del pulmón o de que me falta el aire o que perdí el gusto y el olfato y ya, y si no tengo eso no es COVID. Usted puede presentar sintomatología gastrointestinal sin tener ni siquiera tos y eso ser por COVID. Entonces de allí que esto no se trata de COVID, lo va a tratar nada más, digamos, el internista o el infectólogo o el cardiólogo. Aquí deben participar todos, aquí deben participar los médicos de atención primaria, aquí deben participar los médicos infectólogos como, digamos, médicos de primera línea y expertos del área, por supuesto, los médicos internistas, los cardiólogos, los neumonólogos, los endocrinos, todos los médicos especialistas, los médicos generales deben participar de forma, digamos, mancomunada, el personal de enfermería y ayudar a la población y, por supuesto, nuestra población ser consciente de que es importante tomar las medidas que ya mencionamos, las medidas de protección, avisar si presentas algún síntoma, no automedicarse, conocer pues cuáles son sus factores de riesgo, sus enfermedades previas y deber obviamente cuidarse. En este caso, no pensar que si no tenemos ninguna enfermedad no nos vamos a contagiar, que si soy joven no me voy a complicar. Eso es un mensaje que hay que darle a la población una y otra vez, porque se trata de esto, de educar, de informar, de promover estilos de vida saludable y de concientizar a la población y de que el mensaje llegue a través de estos medios para que todos tengamos una conciencia de que estamos viviendo una pandemia todavía, o en este caso ya está declarado, bueno, ya el COVID forma parte de nuestra vida, por así decirlo, y que no podemos todavía, en este caso, bajar la guardia. Por algo seguimos utilizando tapabocas, por algo vemos como en algunos países las estadísticas y los brotes y las tasas de infección se han modificado y Venezuela no está exento de volver a reactivarse, por así decirlo, y aumentar los casos. De hecho, últimamente se ha escuchado que otra vez tenemos a los familiares, conocidos, pacientes que están presentando sintomatología que pudieran atribuirse a COVID. Entonces estamos muy vigilantes de toda esta situación. Y por eso el Laboratorios FC siempre está en pro de educar a todos los pacientes, a todos nuestros seguidores. También con respecto a eso, la importancia de cuidar nuestra salud, nuestro bienestar, de no automedicarnos y siempre visitar a los especialistas. ¿Escucharon la cantidad de especialistas que deberían estar encargados de una persona que pueda presentar COVID-19? Y muchas veces lo dejamos a lo que me dijo la tía o la vecina y me tomé este guarapito o me tomé la pastilla o el medicamento que le hizo bien a mi vecina, y no es así. Debemos ir a los especialistas. Tampoco Dr. Google, como lo mencionan por allí, tiene todas las respuestas. Es importante visitar a los expertos. Ya hablamos más o menos de lo que es el COVID, de cómo se puede presentar, de cómo puede también afectar la parte cardiovascular, y ya vamos a hablar de las secuelas que le puede dejar, casi boto el café, de las secuelas que le puede dejar un paciente con COVID-19 y también con patología cardiovascular. Vámonos en este momento, que me están haciendo señas, a las preguntas y luego vamos a hablar de las secuelas. A ver. Sí, Gerardo, tenemos varias preguntas. Buenas tardes, doctor. Yo fui paciente de COVID, de leve a moderado, actualmente fui negativo. Ya estoy bien, pero siento que me quedo algunas secuelas, sobre todo al ingerir bebidas alcohólicas. ¿A qué se deberá esto? ¿Será arritmia cardíaca? Mira, yo te voy a decir algo, yo creo que conozco a ese paciente, por eso se están riendo, ¿verdad? Yo conozco a ese paciente. Bueno, sí, eso es un caso que un paciente presentó palpitaciones posterior a la infección por COVID. No obstante, hay un efecto que es conocido, que es como un post-holiday, que es aquellos pacientes que tras el uso de bebidas alcohólicas pueden producir arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular. Y eso no es que se deba estrictamente al COVID. Ahora, la infección por COVID durante la fase aguda sí puede, como mencioné anteriormente,
funcionar como un gatillo, un desencadenante para producir alguna serie de arritmias conocidas, ¿no? Entonces, lo que hay es que pues, establecer realmente si la persona ya tenía un trastorno del ritmo previo, si la persona pues, durante la fase aguda está teniendo arritmia y antes no la tenía, o si después de la inflamación, todas estas alteraciones por el COVID, quedó con arritmia. Entonces, en el caso particular, yo considero que no se trata de una alteración cardíaca estructural, que en el Holter de ritmo, que en este caso es mandatorio realizar, igual que un electrocardiograma de 2 derivaciones, si usted tiene esos estudios normales, eso no se puede atribuir al COVID, ni por alteración estructural, ni por estudios, digamos, que monitoricen la actividad eléctrica del corazón, y que el único desencadenante para esas alteraciones del ritmo sea el uso de alcohol, yo se lo tengo que atribuir inicialmente al alcohol. Ahora, hay que preguntarle cuánto alcohol también está ingiriendo. Lo que hay es que ver cuánto alcohol, y por supuesto depende de la tolerancia, depende de la respuesta, depende del tipo el tipo por supuesto, de bebida. No es lo mismo una cerveza que un whisky en cuanto a carga alcohólica. En este caso hay diferencias también estadísticamente entre el hombre y la mujer. El hombre en líneas generales tiene una capacidad por enzimas de poder degradar, en este caso, por así decirlo, el alcohol mucho más rápido. Eso es algo estadístico. Hay mujeres que pueden beber un poco más que los hombres y tienen mayor tolerancia, pero en este caso habría que estudiar bien, y yo no le atribuiría, si el único desencadenante es el alcohol, al COVID. Ahora, si hay otros elementos, como por ejemplo no tenía la arritmia antes y se suscitó cuando me dio la inflamación, o cuando me dio en este caso lo que llamamos como descargas de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, etcétera, durante esa fase de descarga de citoquinas, y además tenía arritmia, pues sí, hay una relación con el coronavirus, y yo no tenía enfermedad cardíaca previa. O quizás antes lo tenía y no le prestaba tanta atención. Esa es otra también. Porque otra muchas veces posibilidad. Nosotros podemos tener alguna patología, no le hacemos caso, después que nos da COVID, y el COVID ha sido un proceso también psicológico, nos damos más cuenta de las cosas que tenemos. Quizás tenía esa arritmia. Eso que tú mencionas es sumamente importante, porque ahora, aparte de las alteraciones propias del COVID y de las complicaciones del COVID, tenemos que también nuestra población se ha estado enfermando del COVID a nivel mental. Sí. Entonces muchas personas han tenido trastornos de ansiedad, depresión, inclusive se han vuelto hipocondríacos sin tener ninguna enfermedad, están creando cosas que no existen. Eso lo hemos visto en los clínicos con, digamos, cierta frecuencia. Entonces hay personas que tuvieron la infección por COVID, inclusive leve, y posterior a ello quedaron un poco psicoseados de que ahora cualquier síntoma tuvieron un olfato distinto, están mal, están complicados, y eso es una realidad, y también tenemos que enfrentar y hablar con nuestros pacientes y explicarles y darles a conocer, si no hay ninguna evidencia de una complicación, pues que la persona siga su vida, porque como dije al principio, todavía tenemos mucho que aprender y conocer de esta infección. También existen secuelas que pueden durar muchísimo tiempo, o por lo menos en el tiempo que tenemos, que no son más de 2 años. Está descrito que inclusive hasta más del 70% de la población puede, incluso hasta los 6 meses, presentar algún grado de secuela post-COVID. No específicamente cardíaca, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, cansancio, ni siquiera expresión de patología. Es decir, ahora hay personas que 6 meses después del COVID todavía se cansan, y tú le haces sus estudios de rutina, los evalúas, le haces estudios a nivel digamos, de imagen de pulmón, le haces estudios a nivel del corazón, de eco, por ejemplo, electro, y no tienen aparentemente, según esos estudios, ninguna alteración, pero quedaron con una secuela, se cansan, se fatigan, suben las escaleras con más dificultad. Entonces, esto se ve, y tenemos que, obviamente, educar al paciente y pues guiarlo para que esta situación
si estamos descartando que no haya ninguna alteración importante propia de una enfermedad existente, afecte la calidad de vida, porque la afectación de la calidad de vida también es un daño a la salud, porque la salud se define como un óptimo estado biopsicosocial, no solamente el orgánico, no solamente el corazón o el pulmón, no solamente la complicación post-COVID, se trata de que yo tengo que estar bien psicológicamente, mentalmente, físicamente, ¿ok? Y que debo, digamos, dentro de mi comunidad y obviamente dentro del papel que me toca jugar en la sociedad, tener un impacto positivo, ser importante para la sociedad y por supuesto recibir y poder disfrutar de la vida, tener calidad de vida y no vivir en una zozobra porque ahora estoy con un cansancio que no sé qué es y Exacto. ahora tengo una enfermedad X. Hay personas, como dije, está también en la otra cara de la moneda, que es que todavía estamos conociendo y no podemos hablar de cuáles son las consecuencias a largo plazo, a 3, 4 años de aquellas personas que quedaron con X secuela. Entonces, seguimos estudiando y seguimos aprendiendo en el camino sobre esta patología, pero mientras tanto, hay que vivir. Exactamente. Doctor, y hablando de este factor psicológico, porque el factor psicológico que es una de las secuelas que puede dejar el COVID-19, lo que es la ansiedad y la depresión también puede afectar el sistema cardiovascular. Sí, las alteraciones de este tipo pueden también, en este caso, producir, digamos, algún desencadenante. Por ejemplo, esto, digamos, se relaciona también en muchos casos con las descargas en este caso, de catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina. Sí, fíjate. Si tú estás en una situación de tristeza, de ansiedad, de miedo constante, se te puede, en este caso, de manera indirecta, afectar el corazón, ¿ok? Eso favorece, de hecho, está conocido lo que llamamos los tipos de personalidades, en este caso, las personas que tienen una personalidad tipo A, que son personas trabajólicas, que sufren o tienen un estrés constante. El estrés ya para muchos autores está conocido y está descrito como un factor de riesgo cardiovascular. Estamos hablando del estrés particularmente. Y de alteraciones como la ansiedad, la depresión, también puede, digamos, afectar o contribuir a un deterioro de una enfermedad cardiovascular preexistente. Entonces, si hay una relación, no significa esto que si yo en un momento dado tengo una situación de duelo, de dificultad, de tristeza, pues me voy a enfermar del corazón. No es así. Pero cuando tengo emociones exageradas o descargas de ciertas sustancias de manera inadecuada, puedo también favorecer algún tipo de alteración aguda. Y cuando esto se mantiene en el tiempo, es decir, es frecuente, es algo crónico, de manera también lenta y progresiva puede afectar el corazón. Bueno, ya ven, la Entonces, parte psicológica también es importante también para nuestro corazón. Doctor, estamos recibiendo muchísimas preguntas a través de su red social y nuestra red social @FCPisoPharma. Muchas preguntas, muchísimas gracias a todos ustedes que están conectados. Tenemos también conectados al doctor Carlos Lezama, que nos está viendo desde su casa, no pudo asistir hoy, pide disculpas que no pudo estar hoy acá, pero está ahí viéndonos y seguramente tiene muchísimas preguntas y muchísimas dudas que nos las va a hacer llegar. Por acá tenemos otra pregunta, Jesús. Sí, bueno, tenemos muchas preguntas, pero bueno, vamos a enfocarnos en esta. Doctor, ¿debo subir la dosis de Rivaroxaban para protegerme del COVID? Ya que yo padezco de fibrilación auricular y me da muchísimo temor contraer el COVID. Si debe subir la dosis, bueno, parto de que tiene una dosis menor a 20 miligramos de Rivaroxaban. La fibrilación auricular, normalmente nosotros tenemos unos scores donde se establece cuál es el riesgo protrombótico y se contrapone en cuanto al riesgo de sangramiento. Si digamos, el paciente tiene criterios de anticoagulación, pero tiene una contraindicación, pues tendremos que tomar otras estrategias, que ahorita no voy a ahondar en eso porque es algo un poco más Ahí es para otro live, pero, podemos hacer otro live. Pero si usted tiene, respondiendo a la pregunta, si usted tiene una dosis de Rivaroxaban de 20 miligramos, usted no debe suspender el tratamiento
anticoagulante para esa arritmia. No lo debe modificar. No tiene que modificar tampoco ni hacia arriba ni hacia abajo la dosis para prevención del COVID, porque el COVID no se previene con anticoagulantes. Es el otro punto. Tercero, si la persona tuvo COVID y ya viene anticoagulada por la fibrilación auricular, debe mantenerse anticoagulada. Cuarto, hay que ver qué dosis tiene la persona, porque en ocasiones la dosis anticoagulante, vamos a hablarlo así de manera estándar, sobre todo en cardiología, son 20 miligramos diarios, pero en algunos casos hay pacientes que utilizan 15 miligramos como dosis anticoagulante, y en algunos casos particulares, pero eso no es una presentación que se vea muy común o un uso que se vea aquí en Venezuela, sobre todo por disponibilidad. Cuando hay pacientes que tienen, por ejemplo, cardiopatía isquémica y tienen que utilizar antiagregantes plaquetarios como aspirina, clopidogrel, y además tienen que utilizar anticoagulación, como por ejemplo porque tienen fibrilación auricular, hay una dosis que es de 2.5 2 veces al día. Entonces, bueno, realmente la recomendación es que si usted tiene alguna duda con respecto a su tratamiento, primero que no suspenda nada, no lo modifique, acuda al médico para que le pueda responder las preguntas interrogantes más específicas de acuerdo a cuál es su condición actual, y que mantenga en todo momento su anticoagulación por la fibrilación auricular. No modifique tratamientos pensando en que va a prevenir el COVID, o si tiene COVID, que tiene que utilizar más medicamentos para poder contrarrestar los efectos potenciales del COVID. Así, y siempre ir al especialista, es lo más importante. Doctor, para finalizar este live, ¿cuáles son esos trastornos más comunes? ¿Cuáles son esas secuelas más comunes? ¿Y cuáles son sus recomendaciones para las personas que nos están viendo hoy acá en nuestro live? Bueno, haciendo un resumen, tenemos dentro de las enfermedades o alteraciones cardíacas, aumento del riesgo de eventos trombóticos coronarios y de otros territorios vasculares, inclusive ACV, infarto, inflamación del corazón como miocarditis, desarrollo de insuficiencia cardíaca producto de por ejemplo, digamos la progresión de esta inflamación del corazón, o inclusive exacerbación de la insuficiencia o desarrollo de insuficiencia cardíaca o descompensación, en este caso de insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedad cardíaca persistentes, alteraciones del ritmo, particularmente la fibrilación auricular, trastornos de conducción como los bloqueos auriculoventriculares, entre otros. Además de eso tenemos la pericarditis, inflamación del pericardio que ya mencioné. Síntomas que pueden atribuirse a alteraciones cardiovasculares están la disnea, falta de aire, desmayo o pérdida súbita de la conciencia, dolor en el pecho, aumento, digamos, importante o simplemente una hinchazón en las piernas que puede ser cardíaca o no cardíaca. Siempre hay que estudiar la causa o el origen de estas alteraciones. Como dije, no todo se puede atribuir de entrada al corazón. COVID. Exacto, al COVID y al corazón, por tanto. O sea, hay que acudir a una evaluación, porque tampoco quiero, digamos, dejar el mensaje de que si, por ejemplo, me falta el aire, es por culpa de que tengo insuficiencia cardíaca. Exacto. Eso puede ser por la neumonía viral por COVID, mi corazón está totalmente sano. Pero eso no lo puede saber, o difícilmente lo puede saber el paciente. No lo puedo saber yo, o no lo puede saber Google. Hay elementos clínicos y elementos paraclínicos que se toman en consideración y que armamos el rompecabezas y logramos un diagnóstico aproximado con alta probabilidad de certeza. ¿Y cuáles son las recomendaciones para los pacientes antes, durante y después del COVID? Usted como cardiólogo, ¿qué deben hacer las personas actualmente para cuidar su salud cardiovascular? Bueno, antes, durante y después te voy a mencionar tratar los factores de riesgo modificables. Si usted es hipertenso, si usted es diabético, si usted sufre de triglicéridos o colesterol, tratar los factores de riesgo, este tipo comer de factores mejor, de riesgo. hacer actividad física. Hacer actividad física regular, si puede hacer algún tipo de ejercicio, porque hay pacientes que le ha dado COVID y quedan con algún grado de cansancio, y esto hay que evaluarlo en el tiempo, a ver si el paciente tiene la capacidad e indicación para retornar a la actividad de manera progresiva. Pero hay que diferenciar allí entre lo que es el hacer ejercicio, un tipo de actividad o ejercicio específico,
y ser sedentario. Tú puedes ir a un gimnasio 45 o 1 hora diaria, de lunes a viernes, e inclusive ser sedentario. Es decir, porque no es directamente proporcional decir que yo hago mientras más actividad o mientras más ejercicio hago, soy más o menos sedentario. Si usted, quitando las horas del sueño, está más de 8 horas sentado, acostado, haciendo ningún tipo de actividad, por ejemplo, inclusive en un escritorio o acostado en la cama viendo televisión, usted es sedentario, así usted haga pesas o trote. Después tuvo 8 horas sentado en el trabajo, hizo 30 minutos de ejercicio, sigue siendo sedentario. Entonces, el llamado es a que, pues, cuando si usted tiene un carro, pues trate de caminar en ocasiones, de pararse. Si trabaja sentado en un escritorio, muévase, hacer pausas activas. Esté activo, ¿ok? Y además puede incluir, dependiendo de su condición y si tiene alguna patología o no, algún tipo de ejercicio específico, isométrico o isotónico, es decir, ejercicios anaeróbicos, aeróbicos, de resistencia o de uso de todas las musculaturas. Ahorita usted, por ejemplo, los domingos acá en la ciudad de Caracas, puede perfectamente, cuando cierran la cota 1000, caminar, trotar, y es además una actividad que es recreacional y que se puede hacer en familia. Así y que es. lleva un bajo riesgo de contagio también. Y sumarle a todo esto una buena alimentación sana, con baja de grasa, o sea, una alimentación con frutas también, para cuidar nuestra Porque estaba comentando de los factores de riesgo cardiovascular, porque me preguntaste sobre el antes, el durante y el después relacionado con enfermedad cardiovascular y con el COVID. Entonces, bueno, apartando lo que ya mencioné de las medidas de protección, disminuir el riesgo de desarrollo de una enfermedad cardiovascular es teniendo unos estilos de vida saludables. Esto se llama cardiología, eso es prevención, básicamente. Y como dice el doctor Carlos acá, que lo estamos extrañando muchísimo, si fuma, deje el cigarrillo, que está acabando con su vida. Tengo que decirlo porque él siempre lo dice en todos los lives. Los pacientes que fuman, voy a hacer una campaña en contra, o me voy a echar encima a la industria tabacalera, pero bueno, es mi función como médico, y eso ha sido una guerra histórica porque aquí hay una serie de intereses, pero bueno, no voy a entrar en esa materia. Pues el cigarrillo tiene más de 500 sustancias conocidas que son proinflamatorias, que afectan el endotelio y el tejido, en este caso los lechos vasculares, las arterias particularmente. Favorece que las grasas, sobre todo las malas, se puedan meter dentro de estos vasos sanguíneos. Afecta también la parte pulmonar, aumenta el riesgo de cáncer pulmonar, de cáncer de garganta, de cáncer de laringe. Algo que usted me dice, no, es que yo tenía un familiar que fumó toda la vida y se murió a los 100 años, y otra persona que no sufría de nada, no fumaba, se murió a los 40. Pero las estadísticas nos hablan, y más allá de esas situaciones anecdóticas, pues estadísticamente el cigarrillo tiene un efecto perjudicial sobre la salud, particularmente aumentando el riesgo con todas estas sustancias que mencioné, procancerígenas, y sobre también las alteraciones cardiovasculares, sobre el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, particularmente la cardiopatía isquémica, la cual dicho sea de paso, es la primera causa de muerte en el mundo. Imagínense. Así que deje de fumar, por favor, se lo pedimos con todo nuestro corazón. Si no fuma, nunca fume. Exacto. Y si fuma, busca las estrategias para ir abandonando el hábito. Así es. Un mal hábito. Doctor, y para finalizar, porque ya mi equipo de producción me está diciendo que debemos cortar, su recomendación final después del COVID-19. Pasó el COVID, les dejó secuela, ¿cuál es su recomendación? Bueno, después que usted tuvo el COVID, pues realizarse una evaluación post-COVID para ver si hay algún tipo de alteración, en este caso cardiovascular o de otro sistema u órgano. Sí, ¿Okay? bueno, solamente es la parte respiratoria o cardiovascular, Sí. También puede ser en otro organismo, ¿no? En este caso hay personas o hay pacientes que presentaron, por ejemplo, un dolor en el pecho.
y después del COVID se les quitó. Se recomienda que usted, después de la fase, digamos, inflamatoria, de la fase infecciosa, después que haya pasado, por ejemplo, más de 2 semanas al menos, si no acudió al médico, estaba en su casa confinado, acude a una evaluación para ver si usted no tiene ninguna alteración o alguna secuela. Porque importante también existe aquellas cosas que son subclínicas, que pueden pasar desapercibidas. Es decir, quedó una alteración, pero usted nunca supo y nunca se dio cuenta porque pasa desapercibido y porque no le genera una sintomatología de manera importante. Entonces allí, a mi criterio, tenemos que ser bien preventivos al respecto y tomar la sugerencia pues, de acudir a un médico. Inicialmente puede ser un médico internista o general para que nos derive según los hallazgos que consiga. O en una evaluación general, pues si no consigue ninguna alteración, seguir nuestra vida con todas las medidas de protección y pues ser feliz y ver cómo, la felicidad es muy cómo importante. esto nos va a afectar y cómo lo vamos a combatir, y afortunadamente saldremos victoriosos a pesar de las lamentables pérdidas que hemos tenido en el mundo y en nuestro país. Nuestra actitud es muy importante también frente a la pandemia. Pero si yo necesito un cardiólogo, ¿dónde puedo conseguir a Elías Urbáez, doctor? Bueno, fíjese, yo actualmente trabajo en el sistema público y en el sistema privado. En el sistema público estoy básicamente, apoyamos a muchos pacientes en el área de electrofisiología y marcapaso, allí en un centro de referencia nacional como el Hospital Universitario de Caracas. Estoy además en un entrenamiento que se llama Fellowship. Y bueno, ese básicamente nos llegan muchos pacientes referidos de toda Venezuela. Hay bastante trabajo que hacer porque, digamos, está un poco centralizado esa área de la cardiología. Y en mi ejercicio privado, pues yo tengo varios sitios donde puedo pasar, donde paso consulta. Estoy en la unidad vascular Caracas, estoy también en la Torre Centro Salud, ¿ok? Y en otras APS que se conocen donde veo a mis pacientes particulares. Si pues alguien está interesado en acudir a una consulta con mi persona, puede contactar a los números 0414-469-5927 o también a través de las redes sociales, en este caso Instagram, en @doctor.eliasurbáez. Chévere. Y si no le dio chance de escribir los números, bueno, también nos pueden escribir a nosotros @fcpisofarma. Nosotros le daremos el contacto del doctor, y también en Conectados Contigo 0412-265-2625. Por allí vía WhatsApp nos puede escribir y le enviamos toda la información de este cardiólogo que hoy nos llenó de bastante información necesaria para que usted evite la automedicación, cuide su salud. De verdad, súper agradecido con usted, doctor, y con todos ustedes que estuvieron conectados esta tarde. También agradecidos con nuestro equipo de producción el día de hoy. Miren, en parte de los controles estuvo Luis Rusián, en la parte de las preguntas, en la producción Jesús Ucategui, también de camarógrafa hoy tuvimos a Verónica Silva, quien les habló Gerardo Frey, por supuesto extrañando muchísimo al doctor Carlos Lezama, nuestro director médico, que hoy no pudo asistir, pero estamos seguros que ya regresará con nosotros acá para seguir con estas entrevistas, porque para nosotros en Laboratorios FC es importante que ustedes conozcan de las patologías de salud de la mano de los expertos, para que eviten la automedicación. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos ustedes. La invitación para mañana, que tenemos otro live, un live especial con Farmatodo, para conocer la importancia del farmacéutico en estos tiempos de pandemia. Nos vemos mañana. Hasta luego. Muchas gracias.